Seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio. Entre tanto griterío político, Siempre Soy busca hacer preguntas. Siempre Soy, de lunes a viernes de 10 a 12. Daniel Tonietti y equipo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Siempre Soy te invita a pensar. El conversatorio de las mañanas. Daniel Tonietti, Diego Stulbark y Alejandro Horowitz, en un intercambio de pensamientos para entender múltiples realidades. El conversatorio de Siempre Soy. Una invitación a mover las neuronas. La doctora Villarruel está cerca de este gobierno. Incluso me parece que el debate no es si nosotros estamos cerca de la doctora Villarruel, sino la pregunta es si la doctora Villarruel está cerca de este gobierno. Yo a Villarruel la quiero en mi equipo, pero porque me parece que el debate no es si nosotros estamos cerca de la doctora Villarruel. ¿Más cerca de la mirada del mundo de Milei o más cerca de la mirada doctrinaria del peronismo? Yo la veo más cerca de la mirada del peronismo. Un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también digo, bueno, está. Ahora, es un error garrafal pensar que la vicepresidenta no se puede hacer peronista. No tengo nada contra Alberto, pero Alberto le pusieron de presidente del partido y se fueron y él se manifestaba socialdemócrata. Y ¿qué hacemos con los que le pusieron a Alberto de presidente del partido? ¿Le mandamos también al psiquiátrico o qué hacemos? Incluso me parece que el debate no es si nosotros estamos cerca de la doctora Villarruel, sino la pregunta es si la doctora Villarruel está cerca de este gobierno. Yo a Villarruel... Bueno, estamos comenzando un nuevo episodio del conversatorio. Querido Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, preparándome para mañana. Preparándote para mañana. En efecto. ¿Qué pasa mañana? Mañana, a las 18 horas, en el Centro Cultural Borges, se presenta el pasadizo secreto del Sadrukarov. Y presentan Tamara Tenenbaum, María Rosa Lojo, Enzo Maqueira, ahí en Viamonte y Florida. Viamonte y Florida. El Sadrukarov es la señora esposa de en efecto, Alejandro Horowitz. La conozco bien. Y además una gran escritora y ensayista. ¿Agrego una cita más? Sí, arranca con los chivos. Bien, muy bien, dale. Uno solo, cortito. Mañana, esta semana en la Facultad de Ciencias Sociales se hace la Semana de la Memoria y a las 19 horas mañana en la sede de Sociales va a estar hablando Graciela Vicky D'Aleo, sobreviviente de la ESMA, ex militante de Montoneros, de estos que la vicepresidenta quiere meter preso a como de lugar, hablando de la experiencia del sobreviviente. Cualquiera que conozca la importancia de los testimonios de Vicky D'Aleo y su coherencia militante de tantas décadas sabe la importancia que sería estar mañana, lo importante que sería estar mañana acompañándola. Bueno, hablando de Victoria Villarruel, no sé si ustedes coinciden, pero una figura relevante de la política, por el lugar institucional, por el recorrido, por la biografía, por lo que los estudios de opinión pública le asignan supuestamente una valoración incluso más alta que tiene el propio presidente de la nación, y se transformó en un punto de controversia, teniendo en cuenta además que tiene una disputa interna con el presidente Javier Milei. Hay una alianza que se produjo una ruptura. Los motivos de la ruptura son varios. En algún momento, en plena campaña, Villarruel hizo un acto propio con banderas que identificaban un partido propio, lo cual rápidamente Milei, tanto Milei como su hermana Karina Milei, vislumbraron ahí la posibilidad de una suerte de autonomía. Después, aparentemente, cuando se veía que un gobierno que le estaba costando hacer pie, se empezaron a circular información donde un encuentro secreto, no público, entre Victoria Villarruel y Mauricio Macri, que uno podría inferir ahí que podría haber algún tipo de conspiración y demás. Y llamativamente, y es el motivo por el cual vamos a estar desarrollando, empieza a haber ciertos gestos amistosos
de sectores del peronismo con Victoria Villarruel, ¿no? Sergio Berni, que dijo a Villarruel, la quiero en mi equipo, o sea, eventualmente se armaría un equipo, el famoso pan y queso, la quiere a Villarruel. El caso de Mayans, que ocupa el lugar más importante en términos institucionales que tiene hoy el peronismo, casi el único lugar institucional que tiene capacidad de veto, que es el Senado de la Nación, ni más ni menos, es el presidente de uno de los bloques. Dice, a Villarruel la veo cerca del peronismo, ni hablar Guillermo Moreno, que no sé si quiere sumarse él al villarruelismo o quiere que Villarruel se sume al morenismo, pero los gestos de Moreno a favor de Villarruel son innumerables. Las que vinieron a aclarar esto, el artículo, las que vinieron a aclarar esto, fue primero Cristina Fernández, la expresidenta, que dijo, pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista. Y después vamos con el audio número 6 y con el audio número 7. También lo aclaró la propia Victoria Villarruel el día de ayer, ¿no? Ayer anoche, sí. Ayer a la noche Villarruel, si había algún tipo de confusión, Villarruel habló claro. Habló con total claridad, que para mí es uno de los méritos políticos y narrativos que tiene Villarruel. Villarruel es muy taxativa cuando opina, no es alambicada, no es entre líneas y demás. Dijo, era peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina, y reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo. Lo que hoy estamos compartiendo en este salón era impensado hace 20 años atrás. Que estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país donde desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaba y elevaban los crímenes atroces del terrorismo. Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad en la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner. Fuimos unos pequeños David frente al Goliat que tenía todo el poder estatal para garantizarse su impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse los bolsillos con el dolor de todos los argentinos. Argentina merece dejar el pasado atrás, pero debe hacerlo con justicia. Argentina merece ser la tierra de unión y paz que imaginaron nuestros próceres, pero debe hacerlo con justicia. Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso, reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea... Impactante declaración. Si le decía a ustedes que esto iba a ocurrir hace 3, 4, 5 años atrás, ustedes me iban a mandar a hacer una pericia psiquiátrica, pero es la realidad. ¿Diego? Bueno, no, me anoté algunas cosas para decir sobre Villarruel porque noto la importancia de restablecer un mínimo de pedagogía política que no venga de la ultraderecha. Creo que la sociedad se merece que no solo la ultraderecha tome la palabra en este país, más estando en Radio de las Madres, digamos, ¿no? Entonces, 2 o 3 cositas que quería decir para abrir un poco la discusión sobre Villarruel. La primera es, ella, antes de ser la vicepresidenta de esta democracia, es un cuadro orgánico del partido militar del terrorismo de Estado. Entonces, esto es importante, no solamente por su padre y por su tío torturador, sino también por sus relaciones con Alberto González, que está preso, con el grupo de la ESMA, ¿no? O sea, esto hay que reponerlo una y otra vez para que sepamos de quién estamos hablando. En el año 83, Eduardo Luis Duhalde, que luego fue secretario de Derechos Humanos en el gobierno de Cristina, escribió un libro extraordinario llamado El Estado Terrorista Argentino, donde caracteriza con mucha precisión qué fue el terrorismo de Estado. No es una consigna solamente para descalificar a otros. Fue una forma jurídica de estado de excepción que institucionalizó la clandestinidad
la tortura, la violación como manera de responder a una sociedad, no a una organización guerrillera, a una sociedad en lucha, a un conflicto social. La relación entre represión clandestina que esta señora representa y represión a las demandas populares es sistemático, orgánico, en los 70 y ahora. Por eso hay una relación entre pedir impunidad actual a los viejos cuadros de la represión y el deseo de que las nuevas fuerzas represivas tengan un papel fundamental en la represión social. Entonces, esto es lo primero que quiero decir de ella. Lo segundo, hay una gran novedad en Villarroel. Ella es la primera que logra imitar procedimientos de los organismos de derechos humanos para poner a las víctimas de la lucha social, de la lucha guerrillera, de la lucha militar de los 70 como modelo de nueva legitimación. Ya no se trata de reivindicar para ella abiertamente la represión de los 70. Procedimientos. Sí, ella fundó un centro cuyas primeras 4 palabras son CELS. Es una imitación directa de la manera de trabajar del CELS. Fueron copiando el modo en que los organismos de derechos humanos fueron haciendo sus denuncias, intentaron copiar la misma estrategia de plantear el problema de la víctima, el problema institucional, el problema del reconocimiento. Ahí hay en ella un mérito político que es el que yo creo que el Milei le reconoce, digamos, no cuando le integran a sus listas. Hoy, Villarroel, me parece que hay que entender que Villarroel es un componente orgánico y fundamental de este gobierno. No es un aliado anecdótico, porque este gobierno se basa sobre la idea de una alianza de al menos 3 componentes. Libertarios en el punto de vista económico, conservadores morales y soberanistas políticos. Esto no es una estrategia argentina, es una estrategia norteamericana. Así se funda el trumpismo. Así se va fundando con Vox y otras derechas actuales en Occidente una nueva alianza política que tienen ellos, se representan como enemigos a lo que llaman el socialismo del siglo XXI, a lo que llaman los globalistas, a lo que llaman la cultura woke. Villarroel es esencial en ese sentido como figura armado al paquete ideológico de esta derecha. No hay, por un lado, libre mercado, por otro lado, conservadurismo de derecha, por otro lado, nacionalismo reaccionario. Es ese interjuego el que le dio a la derecha un espacio imaginario y una capacidad de interpelación política absolutamente importante. Y lo último que quería decir para empezar esta conversación, porque la verdad que me parece que hay mucho para hablar de esto, tiene que ver con el papel de los juicios, de la verdad, de la lucha por la verdad y la justicia. Lo que dijo ayer Villarroel, vamos a abrir causas como parte de una lucha ideológica, de una batalla ideológica. Cuando ella no estaría a priori en condiciones de abrir causas, primero porque forma parte de otro poder del Estado. El tema es cuántas causas hay abiertas todavía. Entonces, a ver, hagamos esto y dejo la cuestión de por qué la derecha peronista se siente atraída por Villarroel para una segunda vuelta de conversación, pero hablamos algo de la apertura de las causas. Bien. ¿Cuántas son las causas que podría intentar abrir el gobierno si es que el gobierno tuviera potestad para abrir causas que no tiene? Son 3 causas. A ver. Una es la causa Rucci, que justamente lleva al hijo como juez. Y la hija la hija de Rucci es inspiradora política y es asesora de Villarroel, ¿no? Estaba de hecho ayer presente durante la conversación, pero tanto el juez como el fiscal dijeron eso no es lesa humanidad. Sí, es importante que entender que para abrir causas tiene que haber una revocación de la doctrina según la cual estas causas son causas que están prescriptas. ¿Por qué no podrían estar prescriptas? Porque al ser lesa humanidad el delito se sigue cometiendo y por lo tanto se lo podría volver a juzgar en cualquier momento. Hay 2 causas que están en esa situación en el sentido de que podrían intentar ser reabiertas. Una es el caso Larrabure, que está en la Corte Suprema con fallo aparentemente dividido, y la otra está en la de Coordinación Federal, la que investigó Seferino Reato en el libro Masacre en el Comedor, ¿no? Que está en Cámara de Apelaciones. Esa causa es la causa, es una causa que podría ser reabierta en el sentido que hay pedidos que sea reabierta, pocas posibilidades judiciales, pero la investigación que hizo Seferino Reato en Masacre en el Comedor, que es una investigación cuestionable desde todo punto de vista, es interesantísimo el hecho de que no se logra descubrir que exista ningún protagonista vivo, juzgable, porque evidentemente casi todos los protagonistas de las acciones de Montoneros y la guerrilla fueron
desaparecidos, fueron asesinados, fueron liquidados por el propio terrorismo de Estado. A esta ley, a esta causa, muchos de la derecha le llaman causa Berbisky. Es el intento directamente, ¿no?, de simbólico de enjuiciar a alguien que está representado. Le adjudican una participación en el hecho a, sí, pero el propio relato demuestra que no tienen un solo elemento para juzgarlo Berbisky. Lo demuestra en el libro, ¿no? Sí, buscan la causa pero no la encuentran. Bien. A ver, yo miro esto desde otro lado. ¿Qué quiero decir con que miro esto desde otro lado? En primer lugar, para mí, la vicepresidenta es el plan B del gobierno de Javier Milei. ¿Por qué digo que ella es el plan B? Digo que es el plan B simplemente porque Milei está a minutos de terminar de chocar la calecita. Una cosa es cuántos clics y qué imagen positiva tiene el presidente, discusión que no me voy a intrometer porque no tiene gollete. Pongamos de vuelta, por favor, Emma, la tapa del libro, por favor, de Ceferino Reato. Este es el libro que hacía referencia hace minutos Diego. Sí, dejémoslo, por favor. Pero el problema, la significación es, primera pregunta, ¿existe un partido militar capaz de tomar las banderas de Villarroel? Respuesta, no. Los oficiales en actividad de ninguna manera están interesados en ninguna clase de reivindicación del pasado. Lo que más les importa es que eso quede pisado y atrás. Bien. Quieren continuar, de modo que no es este el principal asunto. Villarroel es el intento de respuesta a un fracaso político del intento del gobierno de legitimar no el negacionismo, sino la glorificación de la política de excepción, tortura, violación y muerte ejecutada durante la dictadura burguesa terrorista. ¿Por qué fracasó? Fijémonos, un conjunto de diputados libertarios fueron a visitar a los muchachos. ¿Y qué pasó a consecuencia? El bochinche interno que tienen ya significa bajas en la estructura de la representación política minoritaria que estos muchachos tienen, una pelea pública con responsabilidades políticas que lo único que hace es debilitar al gobierno y una conciencia clara de que la sociedad argentina no está dispuesta a tolerar semejante glorificación. Entonces Villarroel, que sabe algo de cómo se hace un gambito en la cancha, que propone, en lugar de tratar de glorificar la política terrorista, tratar de enmierdar a las víctimas de la política terrorista. En consecuencia, intenta un movimiento que queda claro, algo de lo que Diego nos acaba de contar, es que tiene una absoluta dependencia de la decisión del Poder Judicial que además no solamente depende de la Corte Suprema de la Nación. Conviene recordar que existen instancias jurídicas internacionales a las cuales las víctimas están en condiciones de apelar y que solamente significarían en los hechos, minuto más, minutos menos, un gravoso costo económico y político para el gobierno nacional, como ya pasó en otras oportunidades. Entonces, pego la vueltita y me centro en la cuestión. Villarroel es el plan B. Villarroel es el intento de jugar en la misma cancha diferenciadamente. Villarroel es el intento de, si Milei se va al tacho, ella no quiere irse al tacho con Milei. Y aquí viene el peronismo. El peronismo que intenta acercarse a ella es un peronismo que lee encuestas como manual de instrucciones. Si la derecha tiene tantos porcentajes de votos posibles y tanta captación de audiencia, necesitamos una figurita de derecha y por lo tanto en la lógica puramente electoral a la que está sometido en general intenta tomar este juego. Aquí viene Cristina y aquí nos hace saber que la estrategia general de unidad que se intenta
poner en marcha una vez más, repitiendo el jueguito de Alberto en el 2019, pues bien, esa estrategia ya no resulta practicable. Está muy claro que los muchachos que intentan jugar con Villarroel no pueden jugar con Cristina, y está muy claro que Cristina, que es la acusada central, porque fíjense una cuestión, el enemigo de Villarroel no son los montoneros, el enemigo de Villarroel es el kirchnerismo, y el kirchnerismo puesto en ese juego tiene, entre otras cosas, una ubicación política y una localización geográfica que hace que la posibilidad de la estrategia electoral unificada se vaya al tacho. Dicho de otro modo, Villarroel no es más que un emergente de la crisis general de la política argentina. Bien, algunos ven a Villarroel, hay dos hipótesis, que es un poco una de las grandes preguntas que nos venimos haciendo nosotros aquí en los conversatorios, que para mí es un interrogante de la época. Si es Milei, es alguien que se va a desvanecer, o es evanescente, va a terminar rápidamente, la idea de un gobierno de 3 meses, ¿no? Ejemplificado en Pepe Albistur, comiendo pochoclo, diciendo Semana Santa, no se sabe si cae en marzo o cae en abril, ha pasado marzo, acá ha pasado abril, y en el centro de la gravedad sigue estando Milei. La teoría del propio Guillermo Moreno, y ahí subrayo el tema Guillermo Moreno, que dice es un gobierno que está terminado, ¿no? Dijo que iba a durar 6 meses, han pasado los 6 meses, y los niveles de aceptación del gobierno se mantienen altos en función de la profundidad del ajuste y la eficacia en los términos de ello, quiero aclarar, sin duda, del ajuste, sí, claro, ¿no? En términos matemáticos, el ajuste, lo dijo Fiel, la Fundación Mediterránea, es el ajuste más importante de los 40 años de democracia. Eso no es cierto. Vamos a decir, porque que es el ajuste más importante. Conviene recordar el 2001. El ajuste fue del 400% de un solo saque. El tipo de cambio, pero me refiero al ajuste de las cuentas públicas, según lo que dice. No, por supuesto, pero el ajuste de las cuentas públicas no es exactamente lo mismo que el ajuste de la sociedad. Si vos pensás, básicamente, que el que ganaba $1 en 1999 pasa a ganar 25 centavos de dólar. No debatamos sobre. No pongamos sommelier de ajuste, sigamos con el razonamiento, te pido. Entonces, Alejandro. Tenés razón. No, a ver, vamos a la cuestión. Un ajuste muy eficaz, estamos sin duda. Muy eficaz. Es el segundo ajuste más importante de la historia argentina después del año 2001, y sin embargo tiene una centralidad muy importante. Centralidad a la que no se le debe ignorar la falta de capacidad de respuesta de la oposición, que no ha hecho absolutamente nada contra el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un gobierno que avanza en el ajuste sin ninguna clase de dudas, pero vemos un gobierno que cada vez tiene menos herramientas. Pero bueno, el razonamiento, a ver si puedo terminar el razonamiento, por favor. El razonamiento hay una hipótesis, el gobierno de Milei se termina, ¿no? Y va a haber una crisis institucional. En esa crisis institucional va a devenir en Pichetto Asamblea Legislativa, ¿no? De hecho, hay quienes los escribieron, ¿no? Jorge Fontevecchia lo escribió. O la idea de línea de sucesión presidencial, Victoria Villarroel. Así es. Hay un sector que trabaja sobre esa hipótesis. Ajá. Claramente. Yo creo que todos estos acercamientos a Victoria Villarroel están en función de los sectores que trabajan en esa hipótesis. Sin Tanto duda. es así que Mayans dice, ojo con los 2 tercios, porque esos 2 tercios pueden llegar a ser cuando hagan falta ya están. Pueden ser los 2 tercios para la destitución y el juicio político. Y hay otro sector que trabaja sobre la idea que el gobierno está firme, que el gobierno gana y pierde, digamos, y que sigue estando en el centro de la política. La pregunta a ustedes, te pregunto a vos, Ale, que sos un gran, profundo conocedor del peronismo, te lo pregunto también a vos, a Diego. ¿Qué está viendo este sector ortodoxo del peronismo en esta jugada de Villarroel, digamos? ¿Qué está vislumbrando? ¿Qué hay ahí? Cristina claramente aborta esa jugada diciéndole pericia psiquiátrica para los que creen que Villarroel es peronista. Sí. Y a la propia Villarroel le dice, miren que yo los quiero meter en cana. Creo que Alejandro ya dio una pista de lo que él ve cuando dijo la derecha peronista o el peronismo o la burocracia del peronismo. Lo que mira son encuestas y se va acomodando en cada momento según lo que le conviene. Yo quisiera agregar algo que me parece difícil de explicar, ojalá me ayuden a poder explicarlo, y es que ni Villarroel, ni el peronismo, ni
Cristina ni Milei, cuando están haciendo política inmediata, usando argumentos que están en el centro de las luchas sociales y las grandes represiones del siglo XX, están haciendo solo política inmediata, porque están poniendo en juego un imaginario sobre el terror, sobre la lucha social, que es fundamental. Fundamental, además, porque si este imaginario sigue circulando como está circulando, lo que queda fuera de cancha son momentos fundamentales. Acá voy a volver a un tema que para mí es central, como por ejemplo la posibilidad de irrupción de aquello que la política no espera ni quiere que aparezca. Por ejemplo, que son los movimientos sociales, estallidos sociales, luchas populares desde abajo, como en el 2001. Hay que recordar que si en el 2001 aquel kirchnerismo de los derechos humanos no hubiera existido jamás, no hubiera existido nunca. A pesar que en el 2001 no estaba esa demanda. Sí estaba. El 2001 no estaba dentro de la agenda. No estaba en la agenda de los políticos, sí. Pero si ustedes recuerdan por qué el 20 de diciembre la gente sale a la calle es por ver en televisión cómo la policía le está pegando a las madres del Plaza de Mayo. Verdad. Entonces, el hecho de que el kirchnerismo cuando llega al gobierno encuentra... Pero la gente no se movilizaba por la ley por el indulto, por la ley de violencia de vida. Yo te digo, los scratches de hijos eran muy importantes a partir del 96. Entre movimientos piqueteros y movimientos de derechos humanos había mucha conversación y no es por casualidad que son las madres del Plaza de Mayo. La única referencia simbólica previamente instituida que están en esa plaza. No había... A ver. Lo que Diego intenta decir y lo que me parece está marcando Daniel merece ser considerado posiblemente así. El kirchnerismo es el resultado de un cambio de la agenda política de la sociedad argentina. Creada desde abajo. Y efectivamente, y la posibilidad de ese cambio de agenda se llama 2001. El estallido del 2001 cambia la agenda, sí, y reposiciona todos los elementos que por supuesto preexisten, pero no juegan el papel que Exacto. juegan a partir del 2001. Exacto. Y este es el elemento 1. Sí. El elemento 2 es que aquí hay un intento de modificación de esa agenda. Exacto. Villarroel intenta cambiar la agenda partiendo del criterio, que no es nada tonto, de que Milei es parte de un cambio de la agenda. Así es. Y efectivamente Milei es el resultado de la agenda que la democracia no construyó o destituyó o debilitó o arruinó sencillamente a lo largo de una larga práctica. Déjame una cosa chiquitita ahí. Habieron dos declaraciones esta semana en favor de no cambiar esa agenda. Una fue el tuit de Cristina. El otro fue una declaración de Axel Kicillof, que dijo, no sé si lo han escuchado, que dijo, no creo que la sociedad haya cambiado tanto como dicen los ideólogos de Milei. Acá viene el pequeño detalle. La idea de que Milei es un compuesto ideológico estable, orgánico, en el cual cada uno de los elementos que se referencia de algún modo real o imaginariamente en él comparte, es una idea sumamente equivocada. Milei no está en el lugar que está por ninguno de los argumentos individuales o colectivos que esgrime, sino por cómo se para en el temario de la cancha, por cómo se para frente al fracaso de la casta. El fracaso de la casta es innegable y Milei capitaliza ese fracaso, pero para que lo pueda capitalizar personalmente, tiene que tener un cierto éxito en su propia constitución imaginaria de lo real. Pero acá viene el pequeño detalle, este es el punto. No alcanza con que una sociedad legitime algo, es preciso que esa sociedad sea capaz de seguir funcionando. Y el secreto de la sociedad en la que Milei tiene espacio y reconocimiento es cada vez más difícil. Toto Caputo no puede conseguir $1.000 millones y mantener la paridad cambiaria cuesta $60 millones por día. Es decir, no importa si el Banco Central le entra en un momento más de lo que le sale, no puede dejar de salirle en ningún momento 60 millones para que la paridad se sostenga ahí. Un economista ortodoxo acaba de explicar que si cambia la paridad cambiaria, el
fenómeno de la inflación. Ricardo Arriazu. Muchas gracias, Ricardo Arriazu, exactamente. Se va al tacho. Está muy claro que está a 30 segundos de eso y esta es la única victoria funcional. La idea de que un país puede funcionar sin dólares o que un nivel de recesión como el que existe se puede sostener en el tiempo es una idea catastrófica. Por lo tanto, aquí viene la cuestión. Por un lado está lo que la sociedad imagina, y en ese sentido Milei captura su imaginario de un modo extremadamente solvente, y por otro lado está el funcionamiento de la sociedad, y estos puntos entran en colisión, y de esa colisión viene la crisis, y esa es la lectura básica que nos señalaba Daniel hace un momento, y esa lectura básica para mí, ¿qué nos hace saber? Y esta es mi conclusión. El espacio de Milei es un espacio limitado y que está a 30 segundos de chocar la calecita. El espacio de la derecha no. Y como el espacio de la derecha no, Victoria Villarroel alcanza en ese punto la cuestión. Voy a poner un matiz en eso. Veo a Villarroel si le va mal a Milei, arrastra a todo el espacio derecha, se lleva a Macri, se lleva a Villarroel. Yo creo que estos niveles de aceptación de Villarroel, esta suerte de autonomía política, mediática, es más una debilidad que una fortaleza de alguien que formó parte del acuerdo de gobierno que iba a tener, según lo dijo públicamente Javier Milei, el actual presidente, el área de inteligencia, de defensa y de seguridad. Y no pudo poner ni un comisario en Valvanera. En Valvanera. Sí, señor. Claramente. O sea, es una persona que es más del despoder que del poder. Primera cuestión. Segundo matiz. Yo les recuerdo a ustedes vicepresidentes exitosos en opinión pública, empezando por Cobos, que después de votar en contra de su propio gobierno en la 125, se subió en su domicilio en la localidad de Seiza y se fue a Mendoza en auto, y era una especie de caravana, procesión de caravana donde se paraban las estaciones de servicio y en los bares y salían las muchedumbres para aplaudirlo. Y gran parte del sistema político en aquel momento decía cómo va a ser el próximo presidente. Paréntesis, el que trabajaba en eso también era un tal Alberto Fernández en aquel 2008. Digo, estoy de acuerdo, vicepresidentes, acá otro caso más, y el último que digo, María Eugenia Vidal. No, es la mejor de ellos, qué buena que María Eugenia, no sé qué, no sé cuánto. Se cayó Macri, se cayó María Eugenia. Yo no tengo la bola de cristal, pero si le va mal a Milei, arrastra todo. Yo acuerdo con no vos, hay vida para ese espacio político. En la misma línea, que creo que el argumento también se puede hacer así. Para que Milei renuncie y la casta que está en la Asamblea Legislativa pueda decidir si la reemplaza Pichetto o si la reemplaza... ¿Qué es el plan que tienen? Exactamente. Para que ese plan se consiga, Milei debería renunciar mansamente. Debería haber una crisis política tal que la derecha pueda controlar... Una crisis social e institucional. Eso quiero distinguir. Para que se vaya Milei solo, tiene que ser una crisis personal de Milei. Si no es una crisis personal de Milei y es una crisis social, ahí sí caen todos. Estoy completamente de acuerdo con vos. Pero Milei está haciendo todos los movimientos, por lo que yo veo, para quedarse. Pero por eso digo, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica especulativa? Para que Milei se vaya y quede Villarroel, ¿qué debería pasar? Debería haber una crisis que no afecta al conjunto del gobierno y al conjunto de la derecha. A ver, despacito. No hay ninguna duda, y acá estamos discutiendo a cuántos afecta una explosión. Y una explosión es algo difícil de calcular, entre otras cosas, porque nadie puede saber. La hipótesis tuya, Alejandro. Vos dijiste, estoy a 30, el gobierno está a 30 segundos de chocarla. Acá no tengo... Y nombraste a Arriazu, que dijo que si se devalúa, se termina el gobierno. Eso no tengo duda. Esa no es la discusión. En los últimos 40 años de la República Argentina. Es un poquito más complicado. Es el momento en que esto efectivamente sucede. ¿Cómo sucede esto? Puede pasar, dos lecturas antagónicas. Lectura 1. Se le espianta el dólar, no tiene dólares para vender, el dólar se va al recontra precio y esto impacta todo el sistema de precios inmediatamente. Bueno. Esto es un modelo de crisis. Si ese modelo de crisis gatilla o no una respuesta política popular, es una segunda cuestión. Si la respuesta política popular
fuera anterior incluso a este estallido sería una tercera cuestión. Yo no creo que esta última variable juegue, me veo más bien una cierta atonía por en esa dirección. Entonces viene la segunda lectura, un elemento de la realidad descoloca al gobierno, el gobierno entra en crisis y esta crisis afecta a Milei y probablemente ustedes tengan razón, el plan B de Victoria Villarroel se ha arrastrado con el propio presidente. Pero aquí viene mi diferencia con tu lectura, Daniel. Que esto suceda, que se vayan al tacho juntos Villarroel, el presidente y el propio PRO en esta situación, no significa que la derecha pierda el espacio, significa que esas organizaciones no son las que definen ese espacio, pero ese espacio sigue vacante. Este es el punto. Estoy de acuerdo, pero se rearmaría el sabot. Estamos hablando en el terreno de las hipótesis. Sí, seguro. Yo no parto de la hipótesis de que es un gobierno que esté débil, no parto de esa hipótesis, ni parto de la hipótesis de una crisis inminente. Es lo que yo observo. No tengo la bola de cristal. Quiero decir algo, para que se vaya Milei tiene que haber una crisis, primero tiene que haber un nivel de aceptación en la opinión pública muy bajos. No sé, Dilma Rousseff se fue con 8 puntos de aprobación. Esas fueron las condiciones en el vínculo con la opinión pública para que la destituyan a Dilma Rousseff y hasta que propios diputados que habían participado del PT votaron a favor de el impeachment contra ella. Es un escenario que yo hoy no veo. ¿Puede pasar en 3 semanas? No lo sé, no tengo la bola de cristal. Pero yo veo un gobierno que está pensando en quedarse, no en irse. Pido la pelota. A mí me parece que sea que le faltan 30 segundos o sea que logre, como ha demostrado hasta ahora el gobierno de Milei, poder sobrevivir a las peores de los diagnósticos y las profecías que se hacen sobre su capacidad de duración, que hasta ahora no verificaron. Por eso digo, sea que que estemos a la vuelta de la esquina de una crisis o que, como ya ha demostrado Milei, cada vez que se dice que eso ocurre, él sobrevive a esa situación por un tiempo más. Yo me hago esta pregunta. Cuando decimos la derecha electoral argentina fue derrotada, el macrismo fue derrotado en la última elección. ¿Quiénes son los candidatos? Por un lado Milei, por otro lado Villarroel, por otro lado tenemos esta nueva derecha tuitera, bloguera, influencer, una nueva burocracia política. Esta nueva derecha, una derecha canchera. Sí, pero quiero hablar de algo de esta nueva derecha. Esta nueva derecha se constituyó al margen del bipartidismo. Claro. O subsidiado muy marginalmente el bipartidismo. Yo lo que quiero decir es que acá, más allá de que estamos en una función de analistas o de periodistas o de comunicadores en este momento, si no se arma una nueva izquierda, un nuevo movimiento nacional popular, o llamémoslo como querramos, desde ahora y con la ambición de poder, desde ahora y viendo la crisis, desde ahora y con otro relato, desde ahora y con otra pedagogía, es abstracto pensar que la derecha va a perder el poder. ¿Frente a quién lo perdería? Entonces, acá viene para mí la pregunta. ¿Se pueden acelerar los tiempos en los cuales la ausencia de ese tipo de nueva pedagogía, nuevo protagonismo, nuevas generaciones, nueva movilización popular altere esto que vos llamaste una suerte de inercia popular que en principio descalificaría a lo popular para poder participar democráticamente de la crisis? A mí me parece que esto es casi como el tema central. Vamos a escuchar un poco a un actor relevante, hay que decir, de la política actual. Por lo menos ocupa el centro de la escena, uno de los puntos alrededor de que orbitan otras opiniones. Estamos hablando de Guillermo Moreno. Vamos a escuchar, es el audio 3 y el audio 4. Yo dije siempre, es una persona del nacionalismo. Hay que discutir si es del nacionalismo de exclusión o de inclusión y vamos a tener todas las conversaciones que tengamos que tener para que sea el nacionalismo de inclusión, significa peronismo. Ahora, es un error garrafal pensar que la vicepresidenta no se puede hacer peronista. Vos fijate qué interesante, porque lo más relevante de ayer, de ese reportaje que vos decís, no es si hay que hacer un informe psiquiátrico, sino la posibilidad del juicio político. Y lo que hace Cristina, que es lo que estuve hablando con vos afuera, es negar esa posibilidad. Por eso yo la primera pregunta, cuando respondo la pregunta, digo, cuidado que acá lo relevante es el juicio político. Ordena. Lo que hizo hoy es la posibilidad del juicio político. Conmigo no cuenten.
¿Qué vislumbran en este posicionamiento de un peronismo que se autodefine ortodoxo? Tres cosas. Lo primero es, en esa discusión entre Moreno y Cristina, que Moreno está diciendo, ¿no? Él quiere acelerar el juicio político y Cristina con ese Twitter habría anulado la posibilidad de juicio político. Me parece evidente la sensatez de Cristina Fernández de Kirchner. La idea de hacerle juicio político a alguien que tiene arriba del 40% de popularidad. Me parece bastante relevante porque supone que en todo caso el enfrentamiento contra Milei no pasa por una coartada parlamentaria, pasa por una reconstrucción de un contrapoder mucho más sostenido, mucho más complejo, mucho más multidimensional. Acá viene la cuestión. Pero un cachito más, porque hay dos cosas más que está diciendo ahí Moreno me parecen fundamentales. La primera es, ¿qué cosa es el nacionalismo? ¿De qué estamos hablando? ¿La entrega de Malvinas que hizo esta gente, la cúpula militar? ¿Eso? ¿La entrega del pueblo que lo mandaban a matar sin armar estrategias de guerra popular anticoloniales? ¿A eso le llaman nacionalismo? ¿Nacionalismo es el RIGI? ¿Es el voto del RIGI? ¿Es haber sostenido a Martínez de Hoz, esas fuerzas armadas? ¿De qué nacionalismo hablan? Acá conviene... Déjame leer lo último. Y la idea de que el peronismo es nacionalismo, y ese nacionalismo... Pero entonces no hay ningún registro de que el peronismo tiene lucha de clases en su interior, no se conoce nada de la historia del peronismo, no se conoce nada de John William Cook, de la CGT de los argentinos, o sea, no hay ninguna idea. De Montoneros. De Montoneros. Bueno, Montoneros ayer, Villarroel dijo lo que pensaba. Digo, es una ecuación delirante, derechista, reaccionaria. Es increíble que el peronismo, frustrado con la experiencia de los últimos gobiernos, vaya a asumir esa pedagogía doctrinaria. Acá tenemos un punto absolutamente clave. Si algo el peronismo no ha hecho sistemáticamente en su historia política, es los balances de sus derrotas. No tiene de verdad un balance del 55, no tiene de verdad un balance de María Estela Martínez de Perón, no tiene de verdad un balance de lo que se entendió como el peronismo de los 90. Menem. La idea, estas ausencias no son un problema académico, son un problema profundamente político que permite reconstruir imaginarios. El peronismo nunca fue la alianza de la burguesía nacional, las fuerzas armadas nacionalistas y el movimiento obrero. Eso no sucedió nunca. El movimiento obrero fue la pieza central del primer peronismo. Las fuerzas armadas simplemente acataron un fallo constitucional que se votó en febrero de 1946 y la burguesía, nacional o no, nunca fue peronista, sino gorila todo el tiempo, más acá o más allá de qué negocios buenos hiciera o dejara de hacer con el peronismo. Bien. Historia 1, historia 2. ¿Qué es María Estela Martínez de Perón? ¿Una compañera o la que hace exactamente el Rodrigazo? Y finalmente, y aquí termina, ¿el menemismo qué es? ¿No sucedió? Bueno, programa intenso en el día de hoy, analizando todas las novedades trepidantes de la Argentina. Eso que nos olvidamos de algo. ¿Viste que apareció un artículo sobre el presidente explicando hasta qué punto tiene que ver con la casta en un arreglo de $1 millón con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? En el año 2015, aclaramos, ¿no? No es en el siglo pasado. El actual, digo, en el año 2015, cuando el actual secretario de Turismo, Daniel Scioli, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora entendemos por qué Daniel Scioli es secretario de Turismo. Sí, había trabajado con Guillermo Franco y demás, ¿no? Nos quedó afuera también por la riqueza de cosas que hay, ¿no? Una fotito de Villarroel que publicó en su Facebook hace 3 días. Nos quedó afuera que vamos en un salar con 4 señores armados, insignias. Interesante la foto. Sí, pareciera ser casi como un ejército paramilitar, ¿o no? Un grupo de paramilitares, y ella, ¿no? Porque era gente armada no identificada. Que los paramilitares no solían sacarse fotos, hacían otras cosas. Cuando los paramilitares salen en Facebook con fotos, sabemos que es una foto, no un paramilitar. Y el Estado terrorista tampoco usaba uniforme, ¿no? Así es. Bien. Bueno, nos estamos yendo. ¿Quieren repetir los avisos? Mañana a las 18
19 horas en la Facultad de Ciencias Sociales como parte de la Semana de la Memoria, ahí en la sede de Constitución. Va a hablar Graciela Vicky D'Aleo, sobreviviente de la ESMA, militante de Montoneros, de una militancia impecable todos estos años, un testimonio absolutamente necesario, importante acompañarla. Muy bien. Mañana a las 18 horas en el Borges, El Pasadizo Secreto, Elsa Drukarov, presentan Tamara Tenenbaum, María Rosa Lojo, Enzo Maqueira. El Borges está allí, ahí en Florida y Viamonte. Viamonte, Florida. Sí, en la esquina. En la Galería Pacífico. Sí. En la Galería Pacífico. Ahí la van a encontrar en la manzana de la Galería Pacífico. Querido Diego, muchas gracias. Querido Ale, muchísimas gracias. Nos estamos yendo. En la operación estuvo Silvio Soler, Willy Bray en la coordinación, Pinus Ariel, Román Lucas en producción, San Severino Manón, Martínez Alan, Castro Vicente en redes, Ursagasti Mora en la producción audiovisual y Svinden Emma estuvo en el streaming. Ya llega Felicita Bonavita y nosotros nos volvemos a ver mañana, día jueves, a las 10 de la mañana, aquí en Siempre Soy. Que tengan un buen día. Chao. What's the matter with your